Hermanos, hoy, en la noche de hoy, estamos viendo la tercera clase, la cuarta clase del curso de Eclesiología. En la primera clase hicimos una introducción acerca de lo que es la iglesia y lo vimos a través del texto de Efesios capítulo 3. Recordarán ustedes, donde mostramos lo eterna, lo gloriosa, lo majestuosa que es la iglesia y cuánto Cristo la ama y la valora. En la segunda clase vimos de una manera muy resumida las tres marcas indispensables de una iglesia bíblica, la predicación del evangelio, las ordenanzas y la disciplina eclesiástica. El próximo martes esas tres características se van a desarrollar de una manera más amplia. Luego vimos en otra clase, a modo de introducción, vimos las definiciones históricas de lo que la iglesia es, y hablamos, como bien decían ustedes hace un rato en sus opiniones, acerca de lo importante que es la iglesia en el plan salvífico de nuestro buen Dios. Y en esta clase es más bien la continuación de la anterior. Voy a desarrollar un poco más la última idea que dejé en sus mentes en la clase anterior, y esta clase lleva por título La alta vocación, para aquellos que anotan, la alta vocación de la iglesia en el plan salvífico de Dios. La alta vocación de la iglesia en el plan salvífico de Dios. Es de eso que voy a estar desarrollando en esta noche, que ya les había hablado un poco en la clase anterior. Mis hermanos, a modo de introducción quisiera dejar en su mente lo siguiente, y es que el propósito de Dios sigue siendo el de salvar a un pueblo para sí mismo. Sigue siendo ese el plan de nuestro buen Dios, salvar a un pueblo para sí mismo. Como veíamos la semana pasada, la idea de Dios no es salvar a individuos para que estos crezcan y vivan individualmente. No, el propósito de Dios en su plan, y que lo describe con claridad su palabra, es de salvar a individuos para unirlos a un pueblo, para unirlos a una comunidad de gracia. Ese es el plan de Dios. Sigue en pie la idea de bendecir un pueblo especial. Ese es el plan de Dios. Jesucristo mismo dijo que el propósito de su misión en esta tierra es el de edificar un pueblo, el cual fue llamado la iglesia. Eso lo dijo Cristo, y quiero que me acompañen a Mateo 16, por favor. Acompáñenme a Mateo 16, versículo 18 específicamente. Mateo 16, versículo 18. Declara la palabra de Dios. Este es nuestro Señor Jesús hablando, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Cristo mismo dijo, Él no dijo yo voy a salvar individuos para que vivan individualmente. No, Cristo dijo yo voy a salvar individuos para unirlos a un pueblo, y ese pueblo se llama la iglesia. Eso es lo que Cristo dice. O sea, no podemos concebir esa idea de ver individuos que dicen ser parte de la iglesia de Cristo y vivir o estar fuera de la iglesia de Cristo. Eso no se concibe en ninguna parte de la Escritura. Eso debemos tenerlo muy en mente hoy, más cuando hoy en día parece que el tema de unirnos a una iglesia es muy poco valorado. O sea, la gente dice yo soy cristiano, yo puedo adorar a Dios en mi casa solo, donde yo viva, yo amo al Señor, porque no entienden esta verdad, la tienen muy en poco. El libro de los Hechos también nos presenta a nuestro Señor salvando personas para unirlas a la iglesia. Ya vimos a Cristo rodeado de los apóstoles diciéndoles yo edificaré una iglesia, yo edificaré una comunidad, a un pueblo, no a individuos, para que vivan individualmente. Y en el libro de los Hechos se nos expone con más claridad esta idea. En el libro de los Hechos, la palabra de Dios no se consideraba la obra evangelística o la obra misionera fuera del contexto de las iglesias. No se consideraba. O sea, la obra evangelística, la obra misionera en la Escritura siempre se consideró en el contexto de la iglesia. Vayamos a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice la palabra de Dios:
Luego de aquel mensaje de Pedro, donde muchos se salvan, y dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros vemos al Señor salvando individuos y añadiéndolos a una comunidad de gracia, añadiéndolos a un pueblo, al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. De nuevo repito, y quiero dejar esto en su mente, que no lo olviden nunca. El Señor nunca ha salvado personas para que vivan fuera de la iglesia, sino Él los salva para añadirlos a una comunidad. Aquí también lo vemos. El Espíritu Santo, a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de los ancianos, edificaba la iglesia. Eso es lo que hacía el Espíritu Santo. Esta edificación no estaba dirigida especialmente a personas individuales, no. Esta edificación estaba dirigida a todo el pueblo de creyentes, a todo el grupo de creyentes. Y eso es algo que no podemos olvidar. En otro aspecto, por ejemplo, las persecuciones se desataron solamente sobre los creyentes. Esa es una realidad. Pero estos creyentes eran identificados en el contexto de la iglesia como pueblo. Vayamos a Hechos 12:1, por favor. Vamos a ver varios pasajes, algunos los voy a citar, algunos solo los voy a mencionar. Quien quiera el bosquejo, luego se lo puedo pasar o escucha el audio y toma nota. Hechos 12:1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Aquí que vemos, hermanos, que aún las persecuciones que se desataron en un momento de la iglesia, se desataron sobre creyentes que eran identificados como parte del pueblo de Dios. Así de sencillo. Por ejemplo, en otro caso, las cartas apostólicas también insisten en la corporeidad del pueblo de Dios. Ustedes lo miran así. Por ejemplo, la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento tienen como fin edificar. Ese es el fin de ellas. No a una sola persona individualmente tienen el propósito de edificar las cartas que se escribieron, no, sino para edificar al pueblo de Dios, es decir, la iglesia. Si usted ve las cartas en la Biblia, no tienen el propósito de edificar solamente a Febe o a Timoteo, como voy a explicar más adelante, sino al pueblo. O sea, la Biblia nunca concibe ese individualismo, no lo concibe la Escritura. Incluso, como les acabo de decir, las cartas que fueron dirigidas a personas específicas, como por ejemplo Timoteo, Tito, Filemón, estas cartas están orientadas hacia la edificación de la iglesia. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, te escribe estas cosas para que sepa cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. O sea que aún esas cartas apostólicas, pastorales como esta, que se escribieron a título personal, no fue para edificar a Timoteo, a Tito y a Filemón, sino para darles indicaciones a ellos, para de nuevo edificar al pueblo de Dios, a la iglesia, de nuevo una comunidad de gracia. Hay un texto que quiero que veamos en la carta de Pablo a los Efesios. Está en el capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 21 al 33. Efesios 3, 21. Efesios 5, perdón. Efesios 5. Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, este versículo en primer lugar nos deja ver que la iglesia es el organismo en la tierra encargado de expresar en perfección la gloria de Dios. Pero sigue diciendo el texto del 22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El texto central aquí no es el tema del matrimonio, la idea central aquí es la relación de Cristo y su iglesia. Y dice el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estos versículos que leímos contienen verdades gloriosas respecto a la iglesia. Por ejemplo, en primer lugar, nos muestra que la iglesia es considerada como el cuerpo de Cristo en la tierra. Lo primero que hace aquel texto. En segundo lugar, nos muestra que Él es su Salvador. Eso es otra cosa que muestran estos versículos. En siguiente lugar, nos muestran que Cristo ama a la iglesia a tal punto que se entregó a sí mismo por ella. Esta es otra verdad que estos versículos nos enseñan. Por otro lugar, también estos versículos nos enseñan que el ministerio de la palabra tiene como fin limpiar constantemente a la iglesia. Dice que la purificaba por medio de la palabra. Pero también estos versículos enseñan acerca de la relación de Cristo y su iglesia, que la iglesia es purificada por el Señor para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Y por último, estos versículos nos enseñan que Jesucristo cuida y sustenta a la iglesia. Estos versículos nos enseñan muchas verdades, como las que acabo de mencionar con respecto a la iglesia. Este pasaje reafirma esa verdad. Vayamos a Hechos 20:28. Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Esta es la indicación a los ancianos aquí. Le dice primero, velen por ustedes mismos. Dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este pasaje nos enseña que Cristo vino a salvar a un pueblo para sí, lo que estamos hablando. Él redime un pueblo y se lo da a ellos. Cuiden de ese pueblo que me pertenece a mí, ni siquiera es de ustedes. A veces decimos, no, nosotros nos reunimos en la iglesia del pastor Plinio. No, esta no es mi iglesia. No, esta es la iglesia de Cristo, no es mía, no es tuya, es la iglesia del Señor. Así que, hermanos, la obra de redención que Cristo llevó a cabo fue realizada por la iglesia como un pueblo, no para salvar individuos para que vivan individualmente. A través de todos estos pasajes y muchos más, vemos que la iglesia no es cualquier institución en la tierra. Ella más bien es el propósito directo de la obra de Cristo. O sea, Cristo muere en la cruz por este pueblo, por lo que llama la Biblia la iglesia. Es por eso que los cristianos del siglo XXI debemos volver, hermanos, nuestra mirada hacia un conocimiento correcto de la iglesia, pues no amarla es no amar lo que Cristo ama en esta tierra, o lo que Cristo más ama en esta tierra. Es increíble que la segunda persona de la Trinidad se encarna, toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, sufre de la manera que sufre por Él, por la iglesia. Esto que nos enseña que Él ama mucho, mucho, mucho a la iglesia. O sea que no amar a esta institución tan valiosa y eterna llamada la iglesia, hermanos, es no amar lo que Cristo más ama en esta tierra. Es esa realidad. Sin duda alguna Dios ama al pecador que se arrepiente, pero más ama a la iglesia en conjunto. Si hay algo que ama a Dios, de verdad hay un gozo en el Señor por el hecho de que tú de manera individual te hayas arrepentido de tus pecados y hayas venido en Él en fe, pero Dios ama aún más a su pueblo en conjunto, así como estamos en esta noche. Así que no tengamos un concepto pobre sobre la iglesia. Un completo error. No podemos tener un concepto pobre sobre la iglesia porque estaremos desestimando el cuerpo glorioso de Cristo. Eso quiero que lo veamos con total temor. Esa es una realidad. La iglesia es más que una organización compuesta por un grupo de personas. Más que eso, mis hermanos. El Nuevo Testamento habla de la iglesia como el edificio de Dios, como su cultivo, también le llaman en un momento.
El Nuevo Testamento habla de la iglesia como su viña. En otro momento la llama así. El Nuevo Testamento describe a la iglesia del Señor como su familia. En otras ocasiones como su olivo. En otras ocasiones como su ciudad. En otras ocasiones como su pueblo. Hermano, miren cuántas palabras, ilustraciones hermosas se da de la iglesia de Cristo. Miren cuánto la ama el Señor. Cuánto la ama. Y tú y yo somos parte de esa institución gloriosa. Hermanos, las Sagradas Escrituras no escatiman esfuerzo alguno en declarar el origen celestial y la alta vocación de la iglesia. Y es de eso que quiero entrar de lleno ahora. Y les quiero pedir que tomen nota del título y del texto que respalda lo que voy a decir. Aquellos que puedan tomar nota. Aquí en primer lugar, no voy a llevar un orden porque son muchos, solo voy a decir siguiente. Pero en primer lugar, la iglesia fue edificada e iniciada por Cristo. La iglesia fue edificada e iniciada por Cristo. Mateo 16, 18. No lo busquen, algunos textos vamos a leer, otros no, pero partiendo de esta idea de que la iglesia fue edificada e iniciada por Cristo, podemos decirle lo siguiente. Esta institución tan gloriosa, ningún hombre mortal o sínodo o imperio puede ser considerado como el iniciador de la iglesia. Fue Dios mismo quien le dio su origen. Fue Dios. Él la edifica, Él la inició. Por lo tanto, a Él le pertenece, Él es su dueño, Él la sustenta. Es eso. Hermanos, la iglesia no está fundada sobre un cimiento humano, sino sobre la eterna persona de Cristo. Y eso debería darnos seguridad. Por miles de años Satanás ha querido destruir a la iglesia de miles maneras y siguen los años y esta institución permanece firme por una razón, porque Cristo la edifica y porque a Él le pertenece. Y nadie puede quitar de las manos lo que a Cristo le pertenece. Ni siquiera la gran persecución de Nerón pudo acabar con eso. Al contrario, entre más cristianos mataban, más se multiplicaba la iglesia. Alguien le llamaba a la persecución la semilla de la iglesia. Más perseguidos, más se multiplicaban. Increíble. Cualquier otra institución en este mundo, cuando se desatan persecuciones o amenazas, empiezan a doblegarse, a desaparecer los adeptos, como mucho sucede en los contextos políticos. Pero en el caso de la iglesia no fue así. Entre más eran amenazados y asesinados los cristianos, más aumentaba. Y esto se debe al Dios que es dueño de la iglesia, el que la edifica y en quien Él ponía el querer y el hacer en cada uno de esos hermanos para perseverar en medio de la persecución. Y eso nos da mucho aliento a nosotros. Si hay una institución más atacada a lo largo de los siglos, es la iglesia. Y si hay una institución que tiene mucho valor y poderosa en este mundo y que ha permanecido a lo largo de los años, a pesar de los ataques, es la iglesia. A veces pensamos, ¿y si todos los cristianos nos vamos de Venezuela, se va a acabar la iglesia? Ya no habrá iglesia en Venezuela, ¿no? ¿Qué acaso depende de ti? Te vas tú y Dios trae 5, 10, se va un pastor, Dios levanta a otro. Así obra el Señor. No depende de nosotros. Si hay algo que he aprendido a lo largo de estos últimos meses, es que el poder está en Dios y no en el instrumento. Está en Él. Está en Él. En Él. Hermano, teniendo un origen divino, la iglesia entonces debe ser considerada como lo más alto en medio de la sociedad humana. Como lo más alto. Recuerden que Cristo la edifica y Él la inició. Pero en siguiente lugar, la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Hechos 20:28. La iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. El texto que leímos hace rato, que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, fue comprada por la sangre del Señor. Hermanos míos, toda iglesia verdadera está conformada por personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Todas. Esta asamblea de personas salvas
aunque no todos los miembros sean salvos, porque puede pasar eso. Es un organismo especial porque al Señor le costó su propia sangre. Y eso hace a la iglesia especial. Cristo viene a esta tierra y muere por aquellos que iban a ser parte de su iglesia. Dice Mateo 1:21 que Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él la compró. Hermanos, los sufrimientos más grandes de nuestro Salvador, que fueron muy grandes. Los sufrimientos más grandes de nuestro Salvador dieron origen nada más y nada menos que a la iglesia. Así que el que rechaza o tiene en poca estima a la iglesia, también tiene en poca estima a la sangre de Cristo que fue derramada por ella. Así que cuando alguien dice ser miembro o salvo verdaderamente, pero vive aislado de la iglesia, es alguien que tiene en poco la sangre que fue derramada por la iglesia. Esa es una realidad. Siguiente punto. La iglesia fue salvada por Cristo. La iglesia fue salvada por Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 29, no lo vamos a leer, pero allí está el texto. La iglesia fue salvada por Cristo, hermanos. La iglesia, y esto es algo maravilloso, por lo menos a mí me causa mucho gozo el saber esta verdad, y es el hecho de que la iglesia es el objeto del amor soberano de Cristo. Hermanos, no se trata de un amor general. No se trata de eso. No se trata de ese amor general como el que tiene Dios por todos los hombres, justos e injustos, como hace salir el sol o envía la lluvia sobre buenos y malos. No se trata de ese amor general. No, se trata de un amor especial, el que Cristo tiene por su iglesia. Muy especial. Yo les decía a ustedes en una de las clases que yo amo a todos mis hermanos y debemos amarnos de manera incondicional los unos a los otros. Pero yo no amo de la misma manera a uno de mis hermanos como amo a mi papá. Por ejemplo, yo tengo un amor hacia todas nuestras hermanas en la fe, pero yo no las amo a mis hermanas como amo a mi esposa. Yo tengo un amor especial con ella. Así como a pesar de que amo a mis hermanos, yo tengo un amor especial para con mi padre. Bueno, Dios tiene un amor general, quien hace salir sobre justos y malos el sol y la lluvia, o también conocida como gracia común, pero con su iglesia, con sus hijos, tiene un amor especial. Y créeme, los que son padres lo pueden decir mejor que yo, que ustedes pueden ver a muchos niños con mucho afecto y cariño, pero sus propios hijos los aman de una manera diferente. Diferente. Es un amor especial, hay una mayor dedicación, están dispuestos a dar todo por ellos. Bueno, Dios tiene un amor muy especial por sus escogidos, por sus hijos, porque fueron salvados por Él. Hermano, para dar su propia vida, entregarse a sí mismo por pecadores como nosotros, hay que amarnos y de una manera muy grande. Hermanos, el amor de Dios por la iglesia es tan profundo, es tan fuerte e íntimo que en la tierra solo puede ser comparado ese amor por la relación íntima y única que existe entre una pareja de esposos. No hay otra comparación que Dios le da, y en otros casos la relación de padres e hijos. O sea, las comparaciones son con relaciones muy estrechas. ¿Saben lo estrecha que es la relación entre un esposo y una esposa? Tanto así que dicen ya no son dos sino una sola carne. O la relación entre padre e hijo. Y con ese tipo de relaciones, Dios se compara con nosotros, con la relación que Él tiene con nosotros. O sea, una relación muy estrecha. Hermano, así es el amor de Cristo por la iglesia. Por la iglesia. No hay otra institución en esta tierra que reciba esa clase de amor. Hermano, ahora yo les pregunto. ¿Esa es la estima que nosotros tenemos hacia la iglesia? De esa manera como nuestro Señor Jesucristo estima a la iglesia, ¿la estimamos nosotros?
O solo lo vemos como un club social en el que venimos a desestresarnos, a conversar, porque bueno, estoy solo en la casa y qué bueno en la iglesia donde hay mucha gente con quien puedo conversar, o donde está la chica o el chico que a mí me atrae. Si ves la iglesia así está muy mal. Muy mal. Cuando una persona hace daño a la congregación de los santos, ya sea con comentarios dañinos, con divisiones, o aprovecharse materialmente de la fe, engañar a los hermanos u otros pecados enfocados hacia la comunidad cristiana, o sea, la iglesia, el tal no solo hace daño a los hermanos, sino que afrenta al Salvador eterno, el cual dará en su tiempo un castigo ejemplar a esas personas. Que no crea que ningún falso maestro se quedará sin castigo el día del juicio. Igual todos aquellos que han buscado dividir a la iglesia de Cristo de una manera u otra. Hermanos, decía una vez el doctor Vicky, él decía, yo amo mucho a mi esposa. Y yo me molestaría mucho si yo escucho a alguien hablando mal de ella o haciéndole daño a ella. Yo no sé, los que estamos casados acá, imagínense que de pronto sale en el pasillo y escucha que están hablando mal de tu esposa. Yo creo que te da como un fueguito en el estómago y no sabes qué hacer. O haces todo lo posible para que sepan que estás ahí. Ajá, sí, estoy aquí, las estoy escuchando. A mí no me gusta que nadie hable mal de mi esposa ni que le haga daño. ¿Cómo será cuando nosotros hablamos mal de la esposa de Cristo, que es la iglesia? Su esposa. Decía el doctor Vicky, si vas a hablar de la iglesia de Cristo, hazlo como el profeta Jeremías, con lágrimas en los ojos, llorando de dolor por la iglesia. No como muchos hoy, usando su dedo para acribillar al pueblo de Dios, olvidando que esa es la guerra equivocada. Nuestra guerra no es contra el pueblo de Dios. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. No olvidemos eso. Esa es la esposa del Señor. Y a Él no le gusta que nadie trate mal a su esposa, que nadie le haga daño a su esposa, ni anden criticando a su esposa, menos que lo hagan como el profeta Jeremías, con dolor, con oración. En siguiente lugar, la iglesia es santificada por Cristo. Texto que lo sustenta, Efesios 5, 26 al 27. La iglesia es santificada por Cristo. Efesios 5, 26 al 27. Y aquí vemos de nuevo la importancia de la iglesia. La iglesia es tan importante para Dios que no solo envía a Jesús para que la comprara con su sangre preciosa, sino que la sigue purificando cada día, puesto que será presentada como la novia sublime del divino Salvador. O sea, que Él no solo redime a la iglesia, no solo le perdona sus pecados a los que hacen parte de esa iglesia, sino que no las deja ahora a la intemperie. No, empieza a purificarlas. Las salva y las santifica. Le perdona sus pecados, la redime y la purifica. Maravilloso el amor de Cristo por su iglesia. Y según Efesios 5, la iglesia es santificada por medio de la palabra. Es por medio de eso. En Juan 17 el Señor dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ella tiene el poder para santificar. Hermanos, ¿y saben qué hace Jesús para llevar a cabo esa purificación a su iglesia? Jesús se encarga de dotar a hombres para que sean pastores y predicadores que proclamen con fidelidad la enseñanza clara de las Sagradas Escrituras. Dice, mi iglesia ha de ser purificada. Mi iglesia debe ser santificada. Yo voy a dar los dones para que hombres prediquen fielmente la palabra y se cumpla ese propósito. Maravilloso. Maravilloso. Y esta predicación no es simplemente un discurso, sino que es la palabra de Dios hablada para limpiar de sus impurezas a la novia de Cristo. Cada vez que se predica fielmente la palabra, Dios está quitando las impurezas que hay en su esposa. Y créanme, muchas impurezas. ¿Esto qué implica?
Implica que todos los creyentes deben amar con gran devoción ese momento glorioso en el cual el Salvador nos habla a través de sus siervos con el fin de conducirnos a una pureza creciente. No es un secreto que ustedes no son los mismos que cuando llegaron. O debería ser ese el caso. Así que aquellos que dejan de congregarse están perdiendo la oportunidad de escuchar la palabra predicada que puede ayudarlos a limpiarse de toda maldad. Están perdiendo esa oportunidad. Y están menospreciando el medio que Dios determinó para limpiarlos. Cuando ustedes llegan el domingo, Dios va a cumplir esa función, limpiarlos. Yo no sé cuántos el domingo con la parábola de los talentos, varias impurezas cayeron. Alguien me decía, hermano, nos puso a todos a mirar para el piso. Bueno, ojalá las cabezas no se queden abajo, porque suele pasar. El momento de la calentura nos sentimos mal, luego empezamos a conversar, almorzamos y ya se nos olvidó lo que se nos predicó en la mañana. Los puritanos decían que la palabra que recibimos cada domingo es como el mercado para abastecernos para toda la semana, para todo lo que enfrentaremos hasta el otro domingo. Dios está sabio que cada semana nos está preparando. Este domingo aquí tienen lo que necesitan para esta semana. El domingo lo que necesitan para esta semana. Y así sucesivamente. O sea, cada vez que ustedes se ausentan de la iglesia, ustedes están perdiendo el privilegio de ser alimentados por esa palabra que es la única, escuchen bien, la única que tiene el poder para limpiarlos. Y créeme, tú y yo necesitamos ser limpiados de muchas cosas. Hoy Dios está utilizando esto para limpiarnos de muchas cosas. Mañana, miércoles, Dios utiliza su palabra para limpiarnos. El domingo en la tarde de la cena del Señor, Dios expondrá su palabra para limpiarnos. Hermano, yo no sé tú, pero yo quiero ser cada vez más limpio de tanta maldad. Y Dios dice, bueno, la predicación de mi palabra, fielmente predicada, cumple esa función. Y esa es la labor de los pastores. Esa es la figura que da la iglesia acerca de los pastores de la iglesia, que alimentan tu alma. Algunos creen que los pastores tienen que ir a cambiarle los pañales a los hijos, asearle la casa. Tiene un concepto errado. El pastor no es tu papá. No es eso. Saquémonos esa idea de la mente. La principal labor de un pastor es predicarte fielmente la palabra. Si él lo está haciendo, él está cumpliendo su función. Y esa es la labor. Y es ahí donde están fallando muchos. Y donde debemos guardarnos de no fallar. Pero el Señor salva a su iglesia, pero no la deja allí impura, sucia, sino que la limpia. La limpia. Y esa es la idea que da Juan 15 cuando nos habla del Señor, que Él no se limpia. No se limpia, hermano. Pero en siguiente lugar, la iglesia es la esposa de Cristo. De nuevo seguimos en Efesios 5, 22 al 32. La iglesia es la esposa de Cristo. Y aquí sí quiero que me acompañen a la segunda carta de Pablo a los Corintios. A los Corintios. Segunda carta, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda carta a los Corintios 11, versículo 2. Amén. Muy bien, dice la Escritura, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por lo general, cuando un hombre escoge a una mujer para casarse con ella, esto obedece a que su corazón se ha prendado o unido a esta mujer. ¿Cierto? Cuando el amor verdadero une a dos corazones, estos deciden unirse en matrimonio. Jesús, entonces, el Dios eterno, ha decidido desposarse con la iglesia porque el amor de su corazón es en ella. O sea que es imposible amar a Cristo y a la vez pretender desconocer la importancia de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia es el delirio del corazón de Cristo. ¿Saben eso? Los jóvenes que están enamorados saben lo chévere que es eso. Y los que estamos casados también, porque seguimos enamorados, ¿verdad que sí? Eso espero.
Y es algo como que te atrapa y la ves como yo la estoy viendo ahora y te da de todo. Bueno, la iglesia es el delirio de Jesús. Es su esposa. La ama increíblemente. La ama. Hermano, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Y sabes qué es lo especial de esto? Que tú y yo somos parte de esa iglesia. Somos su delirio. Nos ama increíblemente. Increíblemente. Somos la institución más amada por Jesús, el Redentor del mundo, el Rey del universo. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Somos el delirio de Jesús. Qué maravilloso. Esto es maravilloso. Pero también la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y los textos son Colosenses 1:18. Ya les voy a pedir que me acompañen. Vamos a leer desde el 16, desde el 15. Colosenses 1, del 15 al 18. Y Efesios 4:12, pero vamos a leer Colosenses solamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, hablando de Jesús, dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y me encanta esto, y para Él. Verso 17. Y Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, la iglesia no es un club social. La iglesia no es una ONG. La iglesia no es una institución de carácter social. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es una organización humana mundial. La iglesia no es política, ni ninguna cosa que se le parezca. La iglesia es celestial en su llamamiento. Es más que una organización, es un cuerpo, un organismo vivo cuya preeminencia se encuentra en la cabeza, que es Cristo. A veces venimos a la iglesia y queremos que las cosas se hagan como en una empresa o como en un partido político. No, la iglesia se maneja distinto en todos sus aspectos. Por eso es la Biblia la que debe determinar cómo hacemos las cosas, no cómo se hace en la política, no cómo se hace en un club social, no cómo se hace en una empresa. Algunos vienen con esas ideas. No, la iglesia no es nada de eso. ¿Lo entendemos? Muy bien. Hermanos, todos los miembros verdaderos de la iglesia han sido injertados en ella y por ende han sido injertados en Cristo para ser unidos con Él. Por eso hablar de la iglesia es hablar de Jesús. Estamos unidos a Él. Unidos. Solamente la iglesia tiene este alto llamamiento. Como cabeza de la iglesia, Cristo le da vida y Cristo le da crecimiento. ¿No dice Juan 15? Separados de mí nada podéis hacer. Y en un momento le dice, permaneced en mí y llevaréis mucho fruto. O sea, tú no ves un árbol de mango, alguien lo ilustraba así, diciendo, voy a dar mango. Voy a dar mango, ¿verdad que no? Está unido allí, se beneficia de todas las propiedades y da fruto. Y Cristo dice, permanezcan en mí y darán fruto. ¿Cuál es el llamado para dar fruto? Es permanezcan en mí. No intenten, nada de eso lo van a hacer por sí solos. Permanezcan en mí y ustedes van a dar fruto. Así que si quieren crecer, quieren dar fruto, permanezcan en mí. Yo me encargo del resto. Eso es lo que dice el Señor. Porque Él hace eso con su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero en siguiente lugar, la iglesia es, Cristo, es
antes de pasar al siguiente punto, es la cabeza orgánica de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Como su cabeza, también Cristo ejerce autoridad sobre la iglesia. La máxima autoridad de la iglesia no es el pastor, no, es Cristo. Cristo es la máxima autoridad. Por cierto, sobre la totalidad de la creación, Cristo gobierna para el beneficio de su iglesia también. Todo lo hace para beneficio de ella. Si el Hijo de Dios es la cabeza orgánica y gobernante de la iglesia, entonces la iglesia no depende en ninguna forma de criatura alguna. O sea, ni del pastor, ni de sus diáconos, ni de sus miembros, ni de su riqueza, ni de su ubicación, nada de eso. Aún yo necesito de Cristo, cada día. ¿Cómo vas a depender de uno que también necesita lo mismo que tú? No tiene sentido, ¿verdad? La iglesia debe depender de su dueño, de quien la compró, y es Jesús. Más nadie. Los otros son instrumentos. El dueño de ella, quien la edifica, es Cristo. Más nadie. Amén. Siguiente lugar, ya finalizando, la iglesia es propiedad del Dios viviente. Miren todo lo que hemos dicho hasta ahora, de todas las verdades que tienen que ver con la iglesia del Señor, en la cual nosotros hacemos parte. La iglesia es propiedad del Dios viviente. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Vamos allá. Capítulo 1, verso 2. Los otros textos son 1 Timoteo 3:15. El otro texto es Romanos 16:16. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este texto nos dice que la iglesia es propiedad de Dios. Dice el texto, a la iglesia de Dios, no la iglesia de Plinio. Yo entiendo que lo hacemos a veces solo por referencia, para que no vean, ¿y dónde te congregas tú? En la iglesia de Dios. Sí, sí lo sabemos. Sí. Pero por referencia en la iglesia que pastorea el pastor Plinio, la que está en Chacaíto, para que tampoco se vayan al otro extremo, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Así que no se preocupen. En siguiente lugar, la iglesia es el edificio de Dios. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 9. Vamos allá. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Dice la Escritura, respaldando que la iglesia es el edificio de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Que la iglesia es el edificio de Dios. Hermanos, las iglesias locales no se construyen por la voluntad de los hombres, sino que ellas son edificadas directamente por la voluntad de Dios. A veces queremos plantar una iglesia en un lugar, debemos orar, si es la voluntad de Dios, que allí esté una iglesia. Los pastores y predicadores se convierten más bien en instrumentos que utilizan la palabra de Dios para llevar a un crecimiento pleno a todos los miembros de esa iglesia. O sea, el pastor, predicador, es dedicarse en su ministerio, que es la oración y la palabra, para que los miembros de esa iglesia crezcan. Así que tener en poca estima a la iglesia es desconocer quién está construyéndola. Recuerden, quien está construyendo trono de gracia y que vaya creciendo conforme al tiempo es el Señor. Así que quien tiene en poca estima a la iglesia en general, a la iglesia universal, desconoce a aquel que la está construyendo. La desconoce, porque es su edificio. Alguien decía que todos en la iglesia somos una obra en construcción. Amén. Siguiente lugar, la iglesia es la habitación de Dios. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a ver Efesios 2:22. La iglesia es la habitación de Dios. Efesios 2:22. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos míos, aunque los cielos de los cielos no pueden contener la presencia sublime del Dios Santo, a Él le place tener moradas especiales entre los hombres.
A Él le place. A pesar de que el universo no puede contener su presencia. A Él le place eso. Por lo menos en tiempos antiguos, el Señor hacía su presencia o habitaba en el tabernáculo. En otro momento, la época de la monarquía, el Señor habitaba en el templo de Salomón. Y hoy día ha hecho morada en la iglesia. Eso es algo, a pesar de, repito, que ni siquiera el universo puede contener la presencia de nuestro Dios. A Él le place tener moradas especiales entre los hombres. Eso creemos que Él está aquí en medio nuestro. Amén. Amén. Siendo que la figura del templo representa el lugar donde Dios quiere tener comunión con su pueblo, podemos afirmar entonces que la iglesia es el lugar donde Dios guarda estrecha relación, comunión con su pueblo. Es aquí. Comunión con su pueblo. En siguiente lugar, Dios está labrando su iglesia. Dios está labrando su iglesia. Acompáñenme a 1 Corintios, de nuevo. Capítulo 3, verso 9. Dios está labrando su iglesia. 1 Corintios 3, 9. Dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Labranza, Él es quien está labrando su iglesia. O sea, la labor de los pastores y maestros que Cristo ha dado a las iglesias locales no consiste en trabajar para ellos mismos, sino que se convierten en instrumentos especiales a través de los cuales Dios mismo se encarga de edificar y dar crecimiento a los suyos. O sea, Dios usa a los siervos, a sus siervos, para dar crecimiento a su iglesia. Él los está usando. O sea, que en sí mismo nosotros no damos crecimiento a la iglesia. Dios da el crecimiento a la iglesia a través de nosotros. Por eso le decía, el punto aquí no es el instrumento. A veces nos enfocamos mucho en el instrumento. Ha de ser en el Dios, en su plan, en su palabra. Hermanos, la iglesia es como un huerto cuyo propietario es Dios mismo. Imagínense nosotros, un huerto. ¿Saben lo que es un huerto? Estamos todos allí. Y Él está cuidando de ese huerto. Y en ese huerto hay algunas plantitas a quienes de repente algunas hojitas se mueren, se secan. Y Él tiene el cuidado de cortarlas. ¿Y ustedes creen que ese tijerazo ahí no va a doler? Claro que sí. Esa es la obra que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Y Él va a cuidar de ese huerto para que crezca y se mantenga. Él no va a dejar que ninguno en ese huerto muera. Ninguno. Sería un labrador insensato y negligente. Pero nuestro Dios no es así. Y Él cuida de cada uno. Por eso a veces decimos, pastor, yo estaba tan decaído en mi vida espiritual y me encontré con aquel hermano y me exhortó por ello y he vuelto al camino. ¿Y quién tú crees que está usando todos esos medios para devolverte al camino? Porque Él no va a permitir que se mueran esa plantica en ese huerto. Él se va a encargar de regarlos, de fortalecerlos y que den fruto. Y todos nosotros hacemos parte de ese huerto. En ese huerto hay flores muy bonitas, hay unas más feas que otras, hay unas que tienen espinas, hay sin espinas, pero Él ama todas por igual y las cuida todas por igual. Ese es el amor incondicional del Señor por nosotros. Amén. Entonces, si esta verdad, si esto es así, ¿cómo podremos vivir lejos de la iglesia y a la vez pretender estar cerca de Dios? ¿Cómo? Si Él cuida a aquellos que están dentro de ese huerto. En siguiente lugar, la iglesia es el reino del Hijo amado de Dios. La iglesia es el reino del Hijo amado de Dios. Vayamos a Colosenses de nuevo. Estoy llevando por texto bíblico porque quiero que vean cada verdad, cómo se habla acerca de la iglesia. A veces leemos textos como los que hemos visto hasta ahora y les pasamos por alto. Y tienen verdades tan bellas para nosotros. Colosenses 1:13. Vamos a leer allí. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente, hablando de que la iglesia es el reino del Hijo amado de Dios. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, aunque Dios gobierna soberano sobre toda la creación, Jesús es reconocido plenamente como rey sobre la iglesia. Ella está compuesta de súbditos que se gozan en obedecer a su Señor. Ese debe ser la labor de todo cristiano. La palabra dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces mi voluntad?
Aquellos que son verdaderamente hijos de Dios se van a agradar en hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad, ¿dónde está revelada? En la palabra de Dios. Es allí. Este reino sigue creciendo cada día con los nuevos súbditos que son atraídos por la fe. Este reino se expresa hoy en la iglesia. Cada día, nosotros no lo vemos, pero cada día el Señor está salvando y trayendo a su pueblo a salvación todos los días en toda la parte del mundo. Aún en los lugares donde la iglesia es perseguida. Aún. Siguiente lugar, la iglesia es la casa espiritual y el templo de Dios. La iglesia es la casa espiritual y el templo de Dios. Y quiero que veamos un texto que a mí en lo personal me encanta mucho, que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer específicamente el versículo 5. Primera carta, capítulo 2, versículo 5, respaldando la idea de que la iglesia es la casa espiritual y el templo de Dios. Dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: vosotros también, hablando a la iglesia, como piedras vivas, miren cómo nos llaman, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Son aceptables por medio de Él. Hermanos, hoy día Dios no mira más el templo de Jerusalén como su casa, sino que ahora Él es adorado en una casa espiritual. De acuerdo con las palabras de Cristo en Juan 4, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero esto no quiere decir que Dios no tenga un templo especial en esta dispensación. El templo es la iglesia, la cual es construida con piedras vivas que reciben su poder vivificador de Cristo, nosotros. Hermanos, la casa espiritual, que es la iglesia, es una expresión que alude a su condición de santuario. Miren eso, el santuario de Dios. Pues también el templo antiguo era llamado casa. Casa. En él ejercen los creyentes su sacerdocio, no solo por medio de la oración, de intercesión, sino también mediante los sacrificios espirituales. Cuando nosotros decimos el domingo, bienvenidos a la casa de Dios, no nos estamos refiriendo a las cuatro paredes aquí, nos estamos refiriendo a las piedras vivas que están allí, que componen esa morada. Hermano, no se trata de la casa o capilla donde se celebran los cultos. Esto no debe ser llamado templo, sino que me refiero a la comunión de los salvos. Estos y solo estos se constituyen el templo de Dios en su casa. De esta forma podemos decir que si los hombres quieren ver la gloria de Dios, deben mirar a su templo, es decir, a la iglesia. ¡Qué hermoso! Es aquí donde Dios hace morada. Somos su casa. Increíble. Piedras vivas. Eso somos. Y es impresionante. A veces no captamos esto, pero es impresionante lo que está pasando cuando toda la iglesia está reunida. Nosotros estamos concentrados en lo que se está enseñando y ya está bien. Pero Dios ha prometido hacer morada allí donde está su pueblo. ¡Wow! Eso es lo que hace especial, hermano, cuando el pueblo de Dios se reúne. Yo no sé cómo a veces por cualquier tontería podemos evitar reunirnos. Yo no sé, pero este año yo creo que no nos reunimos un solo domingo. Y ese día a mí me pegó fuerte. Fuerte. Gracias a Dios que en la casa me permitieron predicar y estar junto con mis hermanos. Pero fuerte, hermanos. Yo anhelo cuando llegue el domingo, el martes, miércoles, de estar reunidos. Y me siento muy gozoso de ver tantos en este día. Me siento muy contento. El Señor hace como Él quiere. Y ha hecho morada aquí en medio nuestro. Qué maravilloso, hermanos. Hermanos, la solemne responsabilidad de cada iglesia es sostener sólida, firme e inquebrantablemente la verdad de la palabra de Dios. Recordemos que la verdad de Dios solo se le dio a la iglesia.
ninguna institución tiene la verdad como la iglesia. Ninguna institución se le ha entregado el tesoro más hermoso, que es el evangelio, que tiene el poder para salvar a pecadores. De traer a los hombres de las tinieblas a la luz. Eso es sumamente poderoso, y ese mensaje que logra eso se le ha dado a la iglesia. Para que lo esconda como aquel que escondió el talento. Para que lo proclame. Para que la defienda. Para que la guarde. Es eso, hermanos. La iglesia no inventa la verdad. Es como la comunión. Nosotros no tenemos que inventar la comunión en nosotros. No, ya el Señor nos unió. Tenemos que cultivar, crecer en la comunión. Pero ya nosotros estamos unidos. Ya estamos unidos. Igual la verdad, ninguno de nosotros va a inventar aquí el agua tibia. No, yo tengo la verdad. Cuidado con eso. No, la iglesia no inventa la verdad y tampoco la altera, hermanos. La iglesia más bien debe apoyar la verdad y proteger la verdad y proclamar la verdad. Esa es la tarea de la iglesia. Ya la verdad nos ha sido dada. Nosotros no la hemos creado. Le pertenece al Señor. Hermanos, la iglesia es el tesoro sagrado y salvador dado a los pecadores para su perdón y a los creyentes para su santificación. A unos la palabra de verdad, que es el evangelio, les fue dado para ser salvos. Y a aquellos que son salvos, la verdad ahora les sirve como medio de santificación y edificación. La iglesia tiene la mayordomía de la Biblia. La iglesia es administradora de la Biblia. Así que debe ser guardada como la más preciosa posesión en la tierra. Nosotros debemos alegrarnos de que en la iglesia la palabra sea predicada una y otra vez. Hoy hablaba con un hermano de los Estados Unidos. Decía que estaba muy triste porque su hijo se casó y se fue a la iglesia a congregar a la iglesia de quien es ahora su esposa. Y dice que en la iglesia todos son súper fanáticos al deporte, incluyendo el pastor. Y hay domingos en el que han suspendido el culto porque hay un partido importante y nadie se lo puede perder. Dice que hace poco hubo un evento que se hace, creo que mucho en los Estados Unidos, se llama, creo que Super Bowl, creo que así se llama. Y dice que ese día no hubo culto, porque todos tenían que verlo. Y es triste ver eso. Es triste ver eso. El día que en esta iglesia la Biblia pasa a segundo plano, opónganse, párense, señalen, juzguen. No permitan que la palabra se minimice en una congregación. Si nos tenemos que reunir 20 veces y 20 veces predicar la palabra y otra vez predicar la palabra y predicar la palabra y predicar la palabra, tengamos que leer la palabra, cantar la palabra. Sería más bien gloria al Señor. Que cada domingo podamos llegar y escuchar la palabra predicada. Que cada domingo podamos llegar y escuchar la palabra leída. Que podamos llegar y escuchar la palabra cantada. Debería ser un gozo. Debería ser un gozo. Pero hoy muchas iglesias han minimizado la palabra. Por actividades, porque es más chévere, le echa cuento, él ve un partido. Yo recuerdo que antes de que el Señor me trajera la verdad, y lo digo con vergüenza, muchas ocasiones me tocaba viajar a apoyar a alguien, dejaba uno una película para que la viera. Obvio, cristiana, ¿no? Pero de igual forma no lo justifica, eso no es la palabra. Eso no es la predicación de la palabra. Y algunos dirán, ¿pero qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. El problema es que no tiene nada de bíblico. Ese es el asunto. Ese es el asunto aquí. La palabra debe ser central en la iglesia. En la consejería. En todo, hermano. La palabra debe ser central. Los creyentes que se alejan de la comunión de la iglesia local están expuestos al error y al engaño. Pues se han alejado de la protección que la iglesia ofrece como guardiana de la verdad. Aunque una iglesia local puede alejarse poco a poco de la verdad, como ha pasado en muchos casos a lo largo de la historia, y llegar a convertirse en sinagoga de Satanás, de todas maneras esto no debe ser motivo para andar aislados,
sino que debemos buscar la comunión con aquellos que verdaderamente están comprometidos en estudiar, comprender, vivir y proclamar con fidelidad y sin aditamentos la palabra de Dios. Uno dice, no, yo no me voy a congregar porque la iglesia donde yo estaba me robaron, me mintieron. Esa no es la excusa. Ora y busca una iglesia donde se predica la verdad. Ora. Y quiero cerrar con estas palabras y con un texto. Los creyentes que se alejan de la comunión de la iglesia local están expuestos al error y al engaño, pues se han alejado de la protección que la iglesia ofrece como guardiana de la verdad. Si es la iglesia a quien se le ha dado la verdad para proclamar la verdad, defender la verdad y guardar la verdad, aislados de la comunidad de gracia que es la iglesia, nos exponemos al engaño porque estamos fuera del lugar donde se proclama la verdad. Fuera, hermanos. Aun si usted le toque irse a otro país, a otro estado, busque una iglesia donde se predique la verdad. Yo hablaba con un hermano hace uno de estos días, de hermanos que en su deseo de irse del país se van emocionados y te cuentan 1000 maravillas, y lo que menos piensan es en una iglesia local. Y aún los que son miembros saben que cuando leyeron su pacto se comprometieron a que cuando se movieran a otro lugar, estar en una congregación donde se mantenga fielmente el pacto al cual se asume. Y muchos terminan con el bolsillo lleno, sí, les va bien económicamente, pero sus almas caminan una pudredumbre. ¿Y de qué sirve al hombre ganar todo en la vida si perdiera su alma? Nada. Acompáñenme en la carta a los Hebreos. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este texto que conocemos muchos de nosotros, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no es casualidad que esté en el contexto de la apostasía o del camino a la apostasía, que son los versículos 26 en adelante. O sea, lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que cuando nosotros dejamos de congregarnos, abandonamos a la comunión en la iglesia local, nos estamos exponiendo a caer en la apostasía. Y ese camino no hay retorno. Nos estamos exponiendo al engaño y al error. Así que, amados míos, miren cómo la iglesia hace parte del plan salvífico y edificador de Dios. Su viña, su pueblo, su esposa. Debemos tener en alta estima a la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque nuestro buen Salvador le tiene mucha estima. Es el delirio de sus ojos, la iglesia. Así que amemos a la iglesia de la misma manera como amamos a Cristo. Porque hablar de Cristo es hablar de la iglesia. Y qué maravillosa toda la obra que Cristo hace en su iglesia. Es su templo, es su casa, su morada, la salva, la santifica, la limpia, la cuida, la sostiene. Hermanos, nada ni nadie podrá destruir a la iglesia. Ni la crisis más fuerte de nuestra nación, ni la persecución más fuerte. Nada puede destruir esta institución tan gloriosa de la cual tú y yo hacemos parte. Proclamemos esta verdad sin temor alguno y que podamos decirle a nuestros hermanos que tienen en poco a la iglesia, que valoren esta institución tan gloriosa y hermosa en la que el Señor nos ha puesto, en la que el Señor nos ha injertado, porque somos parte del cuerpo de Cristo, en el que Él es la cabeza, su máxima autoridad, quien la cuida y quien la sostiene. Nuestro buen Dios. Amén. Oremos, mis hermanos. Vamos a orar a
a nuestro buen Dios. Y Él nos siga asistiendo.